Hola a todos, mi nombre es Cristian Puerta Celada y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo va a ser el mundo después de esta pandemia del COVID-19. Cómo va a ser el mundo cuando dejemos de usar estos protectores, estas mascarillas, el alcohol, que la medida de la temperatura con el termómetro. ¿Cómo va a ser el mundo después de toda esta situación? Pues hoy vamos a dar algunas pautas de cómo puede ser ese mundo que a veces algunos lo vemos lejano, que no lo vemos en el horizonte, porque vemos que las cifras de contagios suben, bajan, que se mueven por todas partes y la verdad que no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Pero hoy vamos a dar algunas pautas de ese mundo que parece lejano, pero que el día de hoy ya podemos ver cómo va a ser, al menos en teoría. En fin, vamos a recordar en principio cómo era ese mundo, pero previo a la pandemia. Cómo era el mundo antes del 15 de marzo del año pasado, la verdad que yo lo recuerdo a veces hasta con nostalgia, porque cada vez se va alejando, alejando, alejando. Pero en ese mundo, pues, podíamos tener nuestras clases presenciales, los fines de semana salíamos que a la rumba, que al baile, algunos días, pues, también de repente podíamos salir a pichanguear. A mí me encantaba, todos los jueves por la noche, me encantaba mi pichanguita. Pero todo eso acabó con el 15 de marzo y con el inicio de la cuarentena, porque, pues, vinieron el distanciamiento, las medidas, las restricciones y todo eso, la verdad que, y pues se habrán dado cuenta, al menos como me ven, pues que he subido algunos kilitos por dejar de hacer actividad deportiva. Entonces, pero esta situación nos ha brindado muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque de repente alguno que me ve, me incluyo yo mismo, nos quedamos sin trabajo por esta situación. ¿Por qué? Porque las empresas ya no tuvieron billulli para podernos pagar y pues nos botaron de una patada fuera de las empresas. Pero esto nos ha dado la capacidad de ser creativos y poder invertir de repente ese dinerito que te dieron de indemnización para algo, para aplicar tu creatividad. Hay negocios de todo tipo que han crecido y han nacido en esta época. Negocios de ropa, de insumos, de comida, de todo tipo. ¿Por qué? Porque aquí yo siempre veo y siempre pienso que en la dificultad surge la creatividad del ser humano para poder hacer cosas. A veces la presión de la dificultad hace que la persona humana pueda ser creativa y aplicar esa creatividad para poder alcanzar el desarrollo. Además, este desarrollo del cual yo hablo, pues se ha dado o nos hemos dado cuenta de este tipo de desarrollo en las múltiples plataformas tecnológicas que hemos visto. Por ejemplo, ¿tú sabías lo que era Zoom, Meet, Teams? Estas aplicaciones que ahora sirven para poder hacer reuniones, yo la verdad no. Cuando a mí me hablaron de Zoom, de Meet, de Teams, a mí era como si me hablasen en chino. Yo no lo entendía, pero con el pasar de las semanas, pues tuve que aprender. A veces les preguntaba a mis amigos, oye, ¿cómo es para entrar? La verdad que yo no sé, le escribía por el WhatsApp, la verdad que se me hace difícil entrar, dime cómo es, me mandaban capturas de cómo era el proceso y todo, y aprendí. A pesar de todo, aprendí. Eso fue un proceso en donde también se da cuenta la capacidad humana para poder hacer cosas. Que no nos quede. El ser humano no debe ser aquel ser humano que se queda tirado en la cama y no hace nada, sino aquel que pone en prueba su creatividad y logra un objetivo. En este caso, poder seguir haciendo cosas. Por ejemplo, nosotros seguimos estudiando. A pesar de la dificultad de todo esto, pues seguimos estudiando. Entonces, esta oportunidad de estas aplicaciones se va a quedar en el futuro. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones no es que ya se acabó la pandemia y adiós Zoom, adiós Meet, adiós Teams, fuera. No, esas aplicaciones van a servir para que en un futuro podamos hacer clases, combinar clases presenciales con virtuales, combinar trabajo presencial con trabajo virtual, podernos reunir con amigos. ¿Por qué? Porque no todos conviven en un mismo país, en un mismo lugar. Estas herramientas existían antes, pero ahora con esto que se han desarrollado mucho más, están mejor y posterior a la pandemia nos van a servir de mucho. Algo que también ha funcionado y que ha mejorado mucho es el uso de transportes sostenibles. ¿Por qué? Porque antes el anhelo de muchos era el carro, el Toyota rojo, o algunos que de repente no tenía plata, iba presionado en el metropolitano, en el tren, con mucha gente y todo. Pero ahora, pues no se puede hacer eso porque hay que mantener la distancia. Entonces, un medio de transporte que ha surgido con toda esta situación es la bicicleta. ¿Por qué? Porque este medio de transporte es seguro, es sostenible y te pues mantiene la distancia para evitar el contagio. Y pues ahora vemos a grandes, a chiquitos, ahí manejando bicicleta, aprendiendo, cayéndose, pero aprendiendo y manejando un medio seguro, un medio de transporte seguro y sostenible. Y como último, podemos darnos cuenta que esto también nos ha servido para guardar y mejorar nuestra salud. Algo que también los estados deben de priorizar. Porque antes los estados pues priorizaban en los militares, las pistolas y que las armas y todo ello. Pero no se preocupaban en la salud de las personas. Y que finalmente
nos hemos dado cuenta con esta pandemia que el principal activo de un país, de una sociedad, son sus ciudadanos. Entonces los estados deben de invertir en camas UCI, en oxígeno, en diferentes insumos. Y si el estado no invierte en sus ciudadanos, pues no va a tener el desarrollo, porque finalmente los ciudadanos son el activo de una ciudadanía y de un país. Como último dejo esta reflexión. El ser humano, después de todo esto que hemos vivido, ¿seguirá siendo ese ser humano egoísta, ególatra, materialista, que solo se preocupa en sí mismo? ¿O será aquel que ha descubierto la oportunidad, que con su creatividad puede lograr cosas y alcanzar el desarrollo? Les dejo esta pregunta y la respuesta está en todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.